Tengo el agrado de presentarles al doctor Álvaro Martínez, quien es médico de la Universidad del Valle, es internista de la Universidad Nacional de Colombia, infectólogo de la Universidad ICESI Fundación Valle del Lili, tiene un máster en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de España y es el colíder de la Unidad de Investigación Clínica y Comunitaria del CIDEIN. Actualmente es cocoordinador también del programa de infectología de la Universidad ICESI de Cali. Doctor Álvaro, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a los organizadores. Muchas gracias, doctor Lenis, por la presentación. Bueno, espero pues que la sífilis, que es tan apasionante, pues nos aguante esta hora de almuerzo. Entonces, bueno, yo hice una pregunta a varios médicos expertos de los programas de cuáles eran sus retos en el manejo de los pacientes con sífilis y VIH, y básicamente basado en eso hice estos objetivos de esta charla: reconocer algunas manifestaciones clínicas y condiciones menos frecuentes de la infección por sífilis en el paciente que vive con VIH, interpretar los resultados de las pruebas serológicas para sífilis en situaciones clínicas desafiantes donde los títulos de las serologías son difíciles de interpretar, e identificar estrategias para la evaluación apropiada de personas con síntomas neurológicos, otosífilis o neurosífilis. ¿Cómo lo voy atrás? Ya. Bueno, lo primero es que la sífilis es un problema de salud pública. Creemos que es una infección bacteriana sensible a los antibióticos y debería haber un control hasta una eliminación, pero vemos que el número de casos en el mundo viene en aumento. Este es un estudio recientemente publicado que evalúa la carga de enfermedad para sífilis en todo el mundo y vemos cómo para el 90 habían más de 8 millones de casos y 30 años después tenemos 14 millones de casos anuales. La tasa por 100.000 habitantes ha aumentado de 160 a 178 por 100.000 habitantes, y esto ha ocurrido en todos los, digamos, las regiones del mundo, independiente del nivel de ingresos. Para Colombia se estima para los años 90 que teníamos 64.000 casos. Recuerden que la sífilis venérea no es una infección de reporte obligatorio, solo vigilamos la sífilis gestacional y congénita, no sabemos qué pasa con la sífilis venérea, pero estimaciones pues matemáticas nos muestran que la cantidad de casos es muy impresionante y en los últimos 30 años hemos aumentado de casos, se estiman 94.000 casos al año y las tasas por 100.000 habitantes son más altas que las a nivel global. Tenemos 185 casos por 100.000 habitantes. En Estados Unidos tenían un buen control de la sífilis, tanto que para 1990 lanzaron el plan de eliminación de la sífilis, tuvieron recursos y creían, cuando tenían por ese momento tasas menores a 5 por 100.000, que iban a eliminar la sífilis. 30 años después, claramente no se eliminó la sífilis, estamos en niveles de los años 90 y las tasas y el número de casos sí siguen en aumento. Este plan ya se acabó y ahorita estamos volviendo a controlar la sífilis, que viene en aumento. Hay dos epidemias de sífilis, una es hombres que tienen sexo con hombres y la otra que lo acompaña son las mujeres. Entonces, en ambos grupos poblacionales viene en aumento el número de casos. Se estima para Estados Unidos 176.000 casos de sífilis general y de manera muy grave una cantidad importante de casos de sífilis congénita. En Estados Unidos, pues la epidemia de los hombres que tienen sexo con hombres es muy importante. De estos, hasta el 44% conviven con VIH y ellos pueden estimar que el número de casos en estos
en esta población ocurre sobre todo porque hay muchas reinfecciones que ocurren en los pasados 3 a 6 meses en esos pacientes. En Europa la situación no es tan grave como en Estados Unidos, pero igual también las tasas vienen en aumento y la población con VIH es más o menos 1/3 de los pacientes con sífilis. Y estas son las estimaciones para Colombia. Se estima que entre hombres y mujeres sumamos más de unas tasas de 180 por 100.000 y unos casos que pueden ir entre 23.000 a 80.000 casos al año para hombres y para mujeres respectivamente. Las tasas en Colombia, si en Estados Unidos están graves, en nosotros tenemos tasas de 25 veces las de ellos. La sífilis congénita pues se considera un fracaso del sistema de salud pública. No prevenir un caso de sífilis congénita cuando tenemos todas las herramientas, pues no puede pasar. Y en Estados Unidos ocurren 2.800 casos de sífilis congénita y esto vemos como ¿me ayudan? Ya es la hora del almuerzo. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces, vemos cómo el número de casos de sífilis congénita va acompañando de manera perfecta el número de casos de sífilis primaria y secundaria en las mujeres. Y aquí no se ve muy bien, pero la causa de no identificar o de tener tantos casos de sífilis congénita es que no se hace la tamización adecuada durante el embarazo y no reciben tratamiento los que tienen una prueba positiva. En Colombia ocurren 1.686 casos de sífilis congénita. Un país mucho más pequeño que Estados Unidos tiene esta cantidad de casos y tiene una tasa que es 4 veces la de Estados Unidos. Ellos están preocupados y nosotros pues deberíamos estarlo aún más. Y esto es totalmente prevenible. En el caso de la población que vive con VIH, esta es lo que muestra la cuenta de alto costo. Hasta el 22% ha tenido una prueba positiva, pero llamativamente más del 8% nunca le han hecho una prueba para sífilis y de los que tienen prueba para sífilis positiva,
5% dice que no ha recibido tratamiento. La espiroqueta, el treponema pallidum, tiene forma curva, está llena de lipopolisacáridos y tiene una membrana externa muy particular, que tiene pocas proteínas y se esconde muy bien del sistema inmune, genera una inmunoevasión, tiene unos flagelos que le permiten penetrar y llegar a cualquier parte del cuerpo y se replica muy lentamente, más o menos en 30 horas, y por eso la infección que genera, digamos, es medio solapada, medio lenta. La historia natural la comprendemos gracias a estos dos lastimosos estudios, pero pues nos dejaron el entendimiento de la historia natural de la sífilis, un estudio en Oslo y un estudio en Alabama, muy bien conocidos, pero básicamente para recordar que la infección primaria genera unas lesiones que se describen como tipo chancro, que ocurren entre 2 a 6 semanas después del contacto sexual, ¿sí? Estas lesiones se pueden autolimitar en 1 a 2 semanas, aparecen en el sitio de la inoculación y, como ven en las fotos, es muy importante recordar revisar los genitales, pero también revisar ano y con una especuloscopia en las mujeres. Puede haber adenopatía regional y usualmente se describen como indoloras y únicas, sin embargo vamos a ver que no están así. En el caso de la sífilis secundaria, estos son un estudio de sífilis secundaria en Cali, publicado por el grupo de CIDEIM, donde vemos aquí las manifestaciones. Clásicamente ocurre a las 6 a 8 semanas del episodio de sífilis primaria, unas lesiones palmoplantares clásicamente descritas, pero también puede aparecer lesiones en mucosas, lesiones en el cuero cabelludo, la alopecia en parches, y este exantema usualmente no es pruriginoso y es, digamos, de una morfología muy variable. Adicionalmente hay otras manifestaciones como la hepatitis, la elevación de las transaminasas, de la fosfatasa, que no se recuerdan muy bien, pero hay que tenerlas en cuenta. Este estudio muestra también los cambios anatomopatológicos en los tejidos y mostró que los pacientes con sífilis secundaria tienen espiroquetas en la piel, pero también en sangre. La sífilis secundaria puede generar, digamos, manifestaciones en cualquier parte del cuerpo, aquí las pueden ver, y finalmente un grupo muy pequeño va a pasar a la sífilis terciaria, que digamos lo vemos poco, pero en la época antes de los antibióticos ocurría después de 30 años de la infección, típicamente el compromiso cardiovascular, aortitis, vasculitis infecciosa y las gomas sifilíticas. El compromiso neurológico que puede ocurrir en cualquier momento de la infección, tanto en la sífilis primaria, en la fase secundaria o en la fase tardía, puede haber meningitis, parálisis de nervios craneales y ya las clásicas tardías meningovascular, parenquimatosa y el talus dorsal y la paresia general. En general el treponema llega al sistema nervioso, pero el cuerpo es capaz de eliminarlo en su mayoría y hasta en el 70% de los pacientes se elimina. Entonces, digamos que no necesariamente todo paciente con sífilis va a generar manifestaciones neurológicas. Estas dos infecciones van acompañadas, se aumenta el riesgo de transmisión de VIH, aumenta la carga viral, disminuye el CD4 y aumenta el riesgo de que los pacientes no tengan una adecuada respuesta serológica a la sífilis y aumenta el riesgo de neurosífilis. Adicionalmente, las poblaciones con VIH tienen seroadaptación y seroselección, donde tratan de convivir pacientes con el mismo estado serológico y con las mismas prácticas sexuales, y esto potencia que estas dos infecciones vayan juntas. Les traje unos casos, entonces, el caso 1, una úlcera incómoda. Voy a quitar esto si se puede. Listo. Entonces, un hombre cisgénero, 30 años, VIH, adecuado recuento de CD4 y carga indetectable, está en terapia antirretroviral. Consulta por 2 semanas de unas lesiones en el pene, varias úlceras que dice que son dolorosas,
se le hace una evaluación inicial donde le toman unas pruebas moleculares, del cual el doctor Estrada nos va a hablar, herpes, clamidia, neisseria negativos y una RPR no reactiva. Lo mandan para la casa y le dicen que vaya nuevamente con su médico. Esas lesiones se agrandan más, se hacen dolorosas y luego empiezan a autolimitarse. El paciente ha tenido 3 parejas sexuales en los últimos 6 meses y hace 6 meses tenía pruebas treponémicas y no treponémicas no reactivas. Aquí vemos la lesión que ya está cicatrizada, pero tenía varias lesiones ya cicatrizadas en los genitales y tenía estas lesiones muy sutiles a nivel de la lengua. Este paciente se incluyó en este proyecto, del cual hace parte CIEIM, que busca el desarrollo de una vacuna contra la de membrana externa del treponema, en el cual básicamente queremos identificar las cepas de treponema y su estructura antigénica para poder en el futuro desarrollar una vacuna. Esto es un consorcio internacional donde participan varias instituciones y lo que hacemos con los pacientes es tomar muestras de las lesiones en piel, de las lesiones de mucosa y de sangre y evaluar por PCR el treponema. En este estudio ha estado representado prácticamente todas las comunas de la ciudad, algunos resultados preliminares donde la mayoría son hombres que tienen sexo con hombres, el nivel de educación tiende a ser más bajo y lo que quería mostrarles es que un porcentaje muy importante tiene más de una úlcera. Y estas úlceras pueden ser dolorosas. Entonces, clásicamente, la úlcera única no dolorosa no siempre es así. Adicionalmente, siempre mirar el resto de lesiones aparte de los genitales, como la boca. En este estudio identificamos que en esas lesiones se identifica el treponema y además puede haber espiroquetemia. Este es todo el grupo de estudio. Esto era como para contarles parte de lo que estamos haciendo en CIEIM. Este paciente entonces se le hizo PCR de las lesiones de la mucosa, se identificó el treponema y entonces pues nuevamente recordarles que las lesiones pueden ser múltiples y pueden ser dolorosas y hay lesiones atípicas en los pacientes que conviven con VIH. Recordar las pruebas, entonces pruebas directas, la microscopía de campo oscuro, la amplificación de ácidos nucleicos y las pruebas indirectas que miden anticuerpos, no treponémicas como RPR y treponémicas como TPPA o las pruebas de inmunoensayo. Esto es muy importante recordarlo después de que el paciente se infecta. Si no recibe tratamiento, eventualmente después de muchos años, las pruebas treponémicas se hacen positivas y van a quedar positivas seguramente el resto de la vida, pero las no treponémicas pueden empezar a caer en sus títulos, incluso hacerse negativas después de 30 años, se ha descrito. El paciente que recibe tratamiento, en un 20% hace cero reversión, es decir, se vuelve la serología RPR o VRL no reactiva, pero hasta un 80% de los que reciben tratamiento hacen cura serológica, o sea, bajan las diluciones en 2 veces, pero nunca se vuelven seronegativos. Y hay unos, más o menos un 11%, que son no respondedores, es decir, hacen disminución de una dilución, pero se quedan ahí y no van a bajar de ahí. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. También recordar este periodo, que es el periodo de ventana, donde después de la infección el paciente puede tener lesiones, le hacemos unas pruebas treponémicas, no treponémicas, están negativas y es que está recientemente infectado. En este momento son muy útiles las pruebas moleculares o las pruebas directas. La microscopía de campo oscuro la tenemos en CIEIM, no es, digamos, una prueba fácil de hacer, no es comercial, requiere mucho tiempo. Recordar que se usa cuando hay muestra de una úlcera genital, pero en úlceras anales o lesiones de la boca hay otros treponemas que pueden generar una contaminación y que se vea en la microscopía. En ese caso son muy útiles las pruebas moleculares. Ya hay algunas pruebas comerciales en Colombia y que tienen la ventaja de detectar treponema, pero además un panel de otras ITS como herpes, clamidia, gonococo, etcétera, y que van a ser muy útiles en aquellos pacientes con infección temprana
o en los que queremos detectar diagnósticos diferenciales o coinfecciones de otras ITS. Entonces, hasta en el 30% de los pacientes con sífilis temprana las pruebas pueden ser negativas. Recordar que en el caso de las pruebas no treponémicas hay falsos positivos por la edad avanzada, enfermedades autoinmunes, otras infecciones, y que en las pruebas treponémicas también puede haber falsos positivos, otras infecciones por otros treponemas, la gingivitis crónica grave por el treponema que existe en la boca, y que una vez positiva la prueba treponémica va a estar positiva el resto de la vida seguramente. Entonces, este paciente tenía una sífilis temprana, se le dio tratamiento con penicilina benzatínica, una dosis de acuerdo a las guías de tratamiento, y se le hizo seguimiento. Aquí para traerles que pues ya hay varios ensayos clínicos que demuestran que en sífilis temprana es suficiente una sola dosis de penicilina benzatínica, no hay que ponerle las 3, son iguales de efectivas, y pues le ahorramos los 2 chuzones a los pacientes. Hay 2 ensayos clínicos que lo muestran así, hay estudios observacionales que han seguido a los pacientes y les va igual darles 1 que 3 dosis, y aquí vemos, esto que quería mostrarles, es que la respuesta serológica, miren que el máximo de respuesta serológica se alcanza, el máximo de respuesta serológica se alcanza después del mes 24, y que la seroconversión, o sea, tener la serología negativa, solo se alcanza en el 67% de los casos al mes 24. Va a quedar un grupo con serologías positivas mucho más tiempo. En el ID Week de este año, en octubre, dada la escasez que hay en Estados Unidos de penicilina, volvieron a mostrar con un estudio más grande en pacientes VIH y no VIH que una dosis de penicilina es igual de efectiva que 3 dosis, es decir, en conclusión, en sífilis temprana una sola dosis es suficiente. ¿Listo? Estos son los mensajes de este primer caso. 1/3 puede tener lesiones dolorosas y múltiples. El 30% de las personas con sífilis temprana puede tener pruebas serológicas totalmente negativas. Las pruebas moleculares son útiles para la sífilis temprana y para las coinfecciones, y una sola dosis de benzatínica es suficiente. Caso 2. Una mujer transgénero, 45 años, CD4 menores a 200, carga indetectable, está en terapia antirretroviral, historia de sífilis hace 4 años, y consulta por 3 meses de dolor rectal intenso y unas úlceras que han venido aumentando de tamaño. Ha tenido 3 parejas sexuales, todas que viven con VIH, no hay un uso inconsistente del condón, y hace 2 años tenía una RPR que ya estaba en 1,4. Se le hizo una prueba treponémica que era reactiva, tenía historia de infección, y se le hace una nueva RPR que inicialmente nos dicen que es no reactiva hasta la dilución 32, la mandamos a diluir más y fue reactiva en 1 en 250. Estas son las lesiones: una lesión genital ulcerada, dolorosa, un rash macular y unas lesiones en la boca. A todas se le hicieron pruebas moleculares con PCR positivo para treponema, y este paciente hace parte de este estudio en el cual Johnny García, que es médico, epidemiólogo y residente de dermatología, es el investigador principal y es un suplemento del estudio que les mostré previamente. Y en lo que se está haciendo es estimar o evaluar la prevalencia de sífilis y otras ITS en mujeres trans, una población que digamos ha sido excluida y que no hay mucha información y hay que entender cómo poder, digamos, abordarla. Se hizo un muestreo dirigido por los entrevistadores, se le dio un cupón a cada una para que trajera a una compañera, y hemos tenido pues un reclutamiento en tiempo récord de más de 160 pacientes para este momento, estos resultados preliminares. Aquí para resaltar es que esta población en Cali tiene una edad un poco más alta que otras poblaciones, hay un porcentaje de población migrante importante,
la escolaridad tiende a ser incompleta y tienen trabajos informales, lo cual los pone en más vulnerabilidad. Tienen antecedentes de inicio de actividad sexual y actividad sexual forzosa. Adicionalmente, se han sentido discriminadas en algún momento por los trabajadores de la salud y tienen un consumo, digamos, importante de algunas drogas. Y para mostrarles algo preliminar de los resultados de prevalencia de ITS, miren cómo tienen pruebas treponémicas hasta casi en el 70%, o sea, es una población muy, muy vulnerable, y hemos encontrado llamativamente que hay coinfección en estas pacientes, esta población es asintomática, entonces vean cómo puede haber infección asintomática de gonococo y clamidia hasta en un 19 y 11%, de VPH en un casi 40%, y hepatitis B y C, también muy importante. Este es el grupo investigador. Entonces, en estos pacientes, recordar que hay manifestaciones atípicas, hay proctitis sifilítica, es un chancro y lesiones parecidas a masas que se ulceran en el canal anal, genera dolor, tenesmo, pérdida de peso, sangrado. Radiológicamente se puede confundir con un tumor rectal y puede haber inflamación y úlceras. Hay que hacer diferencial con otras enfermedades inflamatorias de esa zona anatómica. Y la hepatitis sifilítica, que en la fase temprana eleva la fosfatasa alcalina y sin elevar tanto las transaminasas ni las bilirrubinas. Este paciente recibió 3 dosis, recordamos que tenía una serología hace más de un año en 4 y ya estaba en 256. Entonces, se le dio tratamiento, a los 3 meses serología en 256, a los 6 meses en 128, a los 9 meses no existe y a los 12 meses en 128. ¿Qué hacemos ahí? Recordar que la curación es que disminuyan 4 diluciones, que la falla es que no haya disminución de 4 diluciones o aumente, y que la reinfección es que se documente cura serológica inicial y luego hayan signos o síntomas o que persista elevada sostenida por más de 2 semanas las diluciones. Es recordar que es difícil diferenciar entre una falla y una reinfección. Entonces, este paciente en este momento no tenía síntomas, no tenía historia de nuevo contacto sexual para riesgo de reinfección y podíamos seguirlo, se hizo seguimiento, finalmente las serologías bajaron y se consideró una curación. Entonces, el mensaje, seguir a los pacientes, sobre todo hasta los 24 meses en población conviviendo con VIH. El escenario 2, este paciente viene a la cita del año, está bien, la serología ha bajado en una dilución, lo seguimos y a las 24 meses ya nuevamente con una serología en 128. No ha cumplido el criterio de curación. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, serología que no baja y no cumple el criterio de curación. ¿Qué hay que hacer? Preguntar si hay signos o síntomas neurológicos. Si los hay que hacer una punción lumbar. Si no los hay, preguntar si el paciente pueda estar expuesto a una reinfección. En ese caso, tratarlo como si se hubiera reinfectado. Y si ambas son negativas, no tiene síntomas, no tiene historia de reinfección, este paciente se puede seguir. Si el paciente es juicioso, adherente, va a consulta, lo vemos cada 3 meses, pues seguirlo, porque no hay un beneficio a corto plazo de que darles un nuevo tratamiento les vaya a mejorar la evolución. Esto se ha visto en múltiples estudios observacionales que siguen los pacientes máximo hasta 1 año, y darles o no darles un nuevo tratamiento o hacerles punción lumbar no les va a cambiar su evolución. ¿A quién sí tratar? Si el paciente está embarazada o si el paciente hay riesgo de que se pierda en el seguimiento, entonces volverlo a tratar. ¿Cómo lo tratamos? Con un esquema de una sífilis latente, porque pues ya ha pasado más de 1 año de que la última vez que lo vimos. Escenario 3, vuelve y la serología está en 512, aumentó, y el examen físico es normal. Recordar que siempre se debe verificar esa serología que aumentó, repetirla las 2 semanas y verificar que siga elevada. En ese caso, ¿qué hacemos? Nuevamente, ¿tiene síntomas o signos neurológicos?
Si sí es así, hay que hacer una punción lumbar. Si no, preguntar si se reinfectó, si ha tenido una nueva exposición. Si es así, tratarla para una nueva exposición. Y si el título continúa elevado, se repite a las 2 semanas, sigue elevado, uno podría considerar hacer una punción lumbar. Si decide hacerla, entonces mirar el líquido cefalorraquídeo, si es compatible con neurosífilis, darle tratamiento de neurosífilis, 14 días de cristalina, o si el líquido cefalorraquídeo es totalmente normal, tratarlo para una infección reciente o latente. El último escenario, paciente con tinnitus y uveitis, con una serología que no ha tenido criterio de curación, siguen 128 a los 24 meses. El examen neurológico, por tanto, es anormal. En este caso, el compromiso de otosífilis puede ser bilateral. En este caso, digamos, hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo no nos va a ayudar mucho, hasta el 90% va a ser normal, y en este caso hay que tratarlo como una neurosífilis. Y los pacientes se mejoran en un 23% de los síntomas auditivos y en un 80% del vértigo. En el caso de la sífilis ocular, recordar que puede ocurrir en cualquier parte del ojo, desde queratitis, uveitis anterior, intermedia, posterior, panuveitis, neuritis óptica. Si es así, debe ser valorada por oftalmología y tampoco amerita hacer una punción lumbar porque en el 40% va a ser normal. Y si es explicado por la sífilis, hay que darle tratamiento de neurosífilis. Mensajes entonces de este segundo caso: hay una alta carga de ITS y en población trans y no tenemos un modelo de atención para esta población. La proctitis y la hepatitis pueden ser manifestaciones atípicas de la sífilis. Siempre interpretar las serologías en el contexto de la historia clínica y en el caso de hacer el seguimiento, siempre preguntar si el paciente estuvo expuesto nuevamente y tratarlo de acuerdo a eso. Y en el caso de síntomas de otosífilis o sífilis ocular, tratarlo para neurosífilis sin necesidad de una punción lumbar. Cuando preguntamos, y voy a dejar aquí porque ya me dijeron que me va a pasar el tiempo, ¿cuáles son los signos y síntomas neurológicos? Entonces, esto es lo que hay que hacer en la consulta, preguntarle si le duele la cabeza, un nuevo dolor de cabeza distinto a la migraña que ya ha tenido toda la vida, fotofobia, alguna paresia craneal, historia de un ACV, irritabilidad, pérdida de memoria, cambios de personalidad, parestesias, y al examen físico, signos de meningismo, papiledema, disminución de la fuerza, debilidad, hiporreflexia, alteraciones de la continencia vesical, pérdida de memoria, desorientación, alteraciones en la marcha, la propiocepción. Entonces, si esto lo podemos hacer en la consulta o si tenemos la duda, pues una evaluación formal por neurología nos pudiera ayudar. ¿Listo? Tenía otras cosas para contarles, pero ya tiempo voy a dejar hasta ahí. Gracias.